Bajo algunas ciudades modernas existen estructuras tan antiguas que parecen pertenecer a otro mundo. Pasillos sellados, templos enterrados, túneles imposibles y cámaras ocultas que nadie debería encontrar. Lugares construidos hace miles de años, mucho antes de que existieran las máquinas capaces de mover piedra, excavar montañas o crear ciudades completas bajo tierra. Y aún así, ahí siguen, esperando, porque cada vez que alguien desciende demasiado profundo, descubre algo que no encaja con la historia oficial. Durante siglos, la humanidad miró hacia el cielo buscando respuestas, pero las preguntas más perturbadoras siempre estuvieron debajo de nuestros pies. Civilizaciones desaparecidas dejaron señales ocultas en cuevas, túneles y cámaras subterráneas que todavía desconciertan a arqueólogos, ingenieros y exploradores. Algunos creen que eran refugios, otros dicen que eran tumbas. Pero hay quienes aseguran que esos lugares tenían otro propósito, uno mucho más oscuro. Hoy vamos a recorrer 5 sitios antiguos enterrados bajo tierra que parecen desafiar todo lo que creemos saber sobre el pasado. Lugares reales, lugares prohibidos, lugares donde personas desaparecieron, escucharon sonidos imposibles o encontraron símbolos que nadie ha podido descifrar. Y mientras más profundo bajamos, más extraña se vuelve la historia. Todo comienza en Turquía, bajo una tranquila región conocida como Capadocia. Desde la superficie parece un paisaje normal, montañas erosionadas, caminos secos y pequeñas aldeas. Pero debajo de ese terreno existe una ciudad completa llamada Derinkuyu, una ciudad subterránea capaz de albergar a más de 20,000 personas al mismo tiempo, y nadie sabe quién la construyó realmente. La historia oficial dice que fue excavada hace siglos para protegerse de invasiones. El problema es que Derinkuyu no parece un simple refugio. Tiene pozos de ventilación perfectamente distribuidos, depósitos de agua, túneles enormes y puertas de piedra gigantes capaces de sellar niveles enteros. Todo diseñado con una precisión imposible para la época. Lo más perturbador es que la ciudad alcanza profundidades extremas y muchas zonas todavía permanecen bloqueadas. En los años 60, un hombre derribó una pared de su casa y encontró un túnel oculto. Ese túnel lo condujo a habitaciones desconocidas. Después aparecieron más pasajes, luego más cámaras, y finalmente se descubrió una ciudad gigantesca enterrada bajo tierra durante siglos, como si hubiera sido escondida deliberadamente. Algunos exploradores aseguran que, en las partes más profundas, la temperatura cambia de forma extraña. Otros dicen haber escuchado sonidos metálicos viniendo desde muros sellados. Y aunque miles de turistas visitan el lugar cada año, enormes sectores permanecen cerrados al público. Oficialmente por seguridad, extraoficialmente porque nadie sabe hasta dónde llega realmente la ciudad. Pero Derinkuyu no es el único misterio enterrado en Turquía. A pocos kilómetros existe otra red subterránea conectada por túneles kilométricos. Algunos investigadores creen que debajo de Capadocia podría existir un sistema completo de ciudades antiguas ocultas bajo la roca. Una civilización subterránea entera desaparecida de la historia. Y si eso fuera cierto, la pregunta sería aterradora. ¿Qué obligó a miles de personas a vivir bajo tierra? La siguiente parada nos lleva hasta Egipto, porque bajo las arenas de Giza existe un misterio del que casi nadie habla. Todo el mundo conoce las pirámides, pero pocos saben que debajo de ellas se han encontrado cámaras y túneles sellados que todavía generan controversia. Algunos arqueólogos aseguran que son simples estructuras funerarias. Otros creen que ocultan algo mucho más importante. En los años 90, varias investigaciones detectaron cavidades subterráneas bajo la Esfinge, espacios vacíos ocultos bajo toneladas de piedra. El hallazgo provocó teorías inmediatas. Se habló de una biblioteca perdida, de cámaras secretas y hasta de conocimientos desaparecidos de una civilización anterior al antiguo Egipto. Después el tema comenzó a desaparecer lentamente de los medios. Hay registros de trabajadores que afirmaron haber visto túneles bloqueados por enormes puertas de piedra. Otros aseguraron que ciertas excavaciones fueron cerradas de manera repentina por autoridades egipcias. Lo extraño es que muchas investigaciones sobre las zonas subterráneas terminaron rodeadas de silencio.
Una de las teorías más famosas habla de la llamada Sala de los Registros, un supuesto archivo oculto bajo la meseta de Giza, donde se encontrarían documentos de una civilización perdida. Para algunos es una fantasía, para otros una posibilidad demasiado peligrosa para hacerse pública. Y cuanto más se analiza la construcción de las pirámides, más preguntas aparecen. Bloques de piedra imposibles de mover, alineaciones astronómicas perfectas, conductos internos cuya función todavía no se comprende completamente. Parece menos una tumba y más una máquina diseñada con un propósito desconocido. Y bajo todo eso, túneles que podrían seguir enterrados esperando ser abiertos. Pero existe otro lugar todavía más perturbador. Uno donde la oscuridad parece tragarse el sonido. Un sitio oculto bajo la isla de Malta conocido como el hipogeo de Hal Saflieni. Desde afuera parece insignificante, una simple entrada de piedra. Pero debajo existe un complejo ceremonial construido hace más de 5000 años. El hipogeo fue descubierto por accidente cuando unos obreros perforaban el suelo para construir viviendas. De repente aparecieron cámaras excavadas en la roca, escaleras, salas rituales, pasadizos estrechos, todo conectado en varios niveles subterráneos. Los arqueólogos quedaron desconcertados porque el lugar parecía diseñado específicamente para producir efectos acústicos extraños. Existe una sala llamada la Cámara del Oráculo, donde la voz humana genera una resonancia inquietante. Cuando alguien habla allí, el sonido vibra por todo el complejo. Algunos investigadores afirman que ciertas frecuencias provocan sensaciones físicas intensas, mareos e incluso estados alterados de conciencia. Y luego están las desapariciones. Durante décadas circuló una historia aterradora relacionada con el hipogeo. Según el relato, un grupo de estudiantes y su profesora entraron en una zona restringida del complejo y nunca regresaron. Algunas versiones dicen que se escucharon gritos viniendo desde túneles profundos, antes de que el silencio cubriera el lugar. Oficialmente nunca se confirmó nada, pero la leyenda sigue viva. Lo más inquietante es que partes enteras del hipogeo permanecen inaccesibles. Algunas cámaras fueron selladas, otras todavía no se han explorado completamente, y ciertos visitantes aseguran sentir una presión extraña al descender, como si el lugar estuviera diseñado para afectar la mente humana. Ahora imagina construir un complejo subterráneo miles de años atrás sin maquinaria moderna, excavando piedra sólida con una precisión absurda, y luego esconderlo bajo tierra. ¿Qué conocimiento tenían aquellas personas? ¿Y por qué tantos sitios antiguos parecen conectados con rituales realizados en la oscuridad? La cuarta historia nos lleva a Sudamérica, bajo las montañas de Ecuador y Perú, donde existe una leyenda que obsesiona a exploradores desde hace décadas, la llamada Cueva de los Tallos. Un sistema subterráneo tan extraño que incluso gobiernos y científicos participaron en expediciones para investigarlo. Todo explotó cuando un explorador afirmó haber encontrado túneles perfectamente rectos y enormes salas metálicas ocultas bajo la montaña. Según su relato, las paredes parecían cortadas con herramientas avanzadas. También habló de una supuesta biblioteca de placas metálicas grabadas con símbolos desconocidos. El problema es que nadie logró demostrar completamente sus afirmaciones. En 1976 se organizó una expedición gigantesca con militares, científicos y hasta astronautas para explorar las cuevas. Entre los participantes estuvo Neil Armstrong. Sí, el primer hombre que caminó sobre la Luna descendió a uno de los lugares más misteriosos del planeta. Y aunque oficialmente la expedición no encontró evidencia definitiva de civilizaciones desconocidas, muchos creen que no se reveló toda la información. Quienes han entrado en las cuevas describen corredores inmensos que parecen extenderse sin final. Algunas zonas son tan profundas que la oscuridad se vuelve absoluta. No hay sonido, no hay viento, solo una sensación constante de estar siendo observado. Las comunidades indígenas de la región hablan desde hace siglos sobre entidades que viven bajo la montaña, seres que protegen los túneles y castigan a quienes intentan llevarse algo. Puede sonar como una leyenda más, pero varios exploradores aseguraron haber sentido pánico extremo dentro de las cuevas sin razón aparente. Lo
Más extraño es que ciertas estructuras encontradas allí no parecen naturales. Hay esquinas rectas, superficies lisas y formaciones que recuerdan a corredores artificiales. Si realmente existió una red subterránea construida por una civilización antigua, significaría que todavía desconocemos capítulos completos de la historia humana, pero nada se compara con el último lugar de esta lista, un sitio enterrado bajo México, que muchos consideran el descubrimiento más inquietante de América. Debajo de la antigua ciudad de Teotihuacán, existe un túnel sellado durante casi 2000 años. Teotihuacán ya es extraña por sí sola. Nadie sabe exactamente quién construyó la ciudad. Cuando los aztecas llegaron, el lugar ya estaba abandonado desde hacía siglos. Las pirámides eran tan impresionantes que creyeron que habían sido levantadas por dioses, y debajo de una de esas pirámides apareció algo inesperado. En 2003, después de una tormenta intensa, se abrió un agujero cerca del templo de la serpiente emplumada. Los arqueólogos comenzaron a investigar y descubrieron un túnel antiguo sellado deliberadamente. Lo que encontraron dentro fue desconcertante. Miles de objetos rituales, esferas cubiertas de pirita capaces de reflejar luz como si fueran estrellas, restos de mercurio líquido ocultos bajo tierra y cámaras que parecían diseñadas para representar un inframundo ceremonial. El mercurio fue una de las cosas más perturbadoras, porque en muchas culturas antiguas estaba relacionado con rituales espirituales y puertas hacia otros mundos. Pero obtener mercurio líquido en grandes cantidades hace siglos no era sencillo. Entonces surge otra pregunta: ¿por qué ocultarlo bajo una pirámide? A medida que los arqueólogos avanzaban por el túnel, aparecían nuevas cámaras llenas de símbolos extraños. Algunos investigadores creen que el recorrido completo representaba un viaje hacia el mundo de los muertos. Otros piensan que el túnel era usado para rituales secretos reservados para una élite. Lo inquietante es que muchas culturas antiguas compartían la misma obsesión: construir bajo tierra, crear pasajes ocultos, enterrar cámaras ceremoniales en absoluta oscuridad, como si debajo del suelo existiera algo sagrado o algo peligroso. Y aquí es donde todo comienza a conectarse. Turquía, Egipto, Malta, Ecuador, México. Civilizaciones separadas por océanos y miles de años, pero todas construyendo estructuras subterráneas gigantescas. Algunas con conocimientos acústicos avanzados, otras alineadas con fenómenos astronómicos, muchas relacionadas con rituales, secretos y mundos ocultos. Tal vez eran refugios, tal vez templos, o tal vez nuestros antepasados sabían algo que nosotros olvidamos hace mucho tiempo. Porque existe un detalle que casi nadie menciona. En muchos de estos lugares, los niveles más profundos siguen sin explorarse completamente. Hay túneles derrumbados, cámaras inundadas y zonas selladas por razones oficiales. Pero la historia demuestra que cada vez que la humanidad excava más profundo, encuentra algo inesperado. Y quizás esa sea la parte más aterradora de todas. No sabemos cuántas ciudades antiguas continúan ocultas bajo nuestros pies. No sabemos qué secretos quedaron enterrados antes de que existiera la historia escrita. Y no sabemos si algunas puertas fueron selladas para proteger algo o para mantenerlo encerrado. Tal vez las civilizaciones antiguas no desaparecieron realmente. Tal vez simplemente descendieron. Y quizá ahora mismo, bajo la ciudad donde estás viendo este video, exista algo esperando ser descubierto. Existe otro lugar donde el miedo parece mezclarse con la historia. Bajo las calles de París se extiende un laberinto imposible conocido como las catacumbas. Millones de restos humanos descansan allí abajo, organizados en túneles interminables que recorren kilómetros bajo la ciudad moderna. Pero las catacumbas no comenzaron como un cementerio. Originalmente eran antiguas canteras romanas, un sistema subterráneo tan grande que incluso hoy nadie conoce su extensión completa. A finales del siglo XVIII, París enfrentaba un problema aterrador. Los cementerios estaban saturados, las enfermedades aumentaban, el olor de los cuerpos llegaba hasta las calles. Entonces, las autoridades tomaron una decisión extrema: trasladar millones de esqueletos bajo tierra. Durante años, caravanas nocturnas transportaron restos humanos hacia los túneles oscuros. Lo perturbador vino después.
Con el tiempo comenzaron a aparecerse historias sobre personas que desaparecían dentro del laberinto. Exploradores urbanos entraban buscando aventura y jamás regresaban. Algunos cuerpos fueron encontrados semanas más tarde en zonas donde supuestamente era imposible perderse. Otros nunca aparecieron. En 1993, un hombre entró ilegalmente en las catacumbas con una cámara de video. Lo que grabó sigue provocando escalofríos. El registro muestra corredores estrechos, paredes húmedas y montañas de huesos extendiéndose hasta donde alcanza la luz. De pronto, el hombre empieza a correr. La cámara se mueve violentamente. Respira con desesperación. Parece huir de algo. Finalmente la grabación termina abruptamente cuando la cámara cae al suelo. El hombre nunca fue encontrado. Oficialmente se cree que entró en pánico y se perdió. Pero quienes vieron la grabación aseguran que hay algo extraño en sus reacciones, como si hubiera visto a alguien o algo. Las catacumbas también esconden zonas prohibidas donde aparecen símbolos extraños pintados en las paredes. Grupos clandestinos realizan reuniones secretas bajo la ciudad desde hace décadas. Algunos organizan fiestas ilegales. Otros aseguran practicar rituales ocultistas en cámaras abandonadas. La policía francesa incluso encontró un cine subterráneo completamente equipado dentro de los túneles, con electricidad y pantallas instaladas en secreto. Nadie supo quién lo construyó, pero el detalle más inquietante es otro. Existen mapas antiguos que muestran corredores sellados conectando puntos que hoy parecen imposibles. Algunos creen que las catacumbas modernas se construyeron sobre estructuras todavía más antiguas enterradas bajo París. Túneles previos al Imperio Romano, pasajes olvidados por generaciones enteras, y cada cierto tiempo nuevos accesos aparecen accidentalmente durante obras de construcción. La sensación de descender allí abajo es difícil de explicar. El aire cambia, el sonido desaparece, y la ciudad moderna queda completamente aislada. Solo quedan oscuridad, silencio y millones de rostros vacíos observando desde las paredes. Pero incluso las catacumbas podrían ser pequeñas comparadas con lo que se encuentra bajo China. En la provincia de Zhejiang existen unas cavernas gigantes conocidas como las grutas de Longyu. Fueron descubiertas hace apenas unas décadas cuando habitantes locales decidieron vaciar estanques que durante siglos habían sido considerados demasiado profundos. Nadie imaginaba lo que había debajo. Cuando el agua desapareció, apareció una caverna artificial inmensa, luego otra, después otra más, hasta revelar un complejo subterráneo gigantesco excavado directamente en roca sólida. Las paredes muestran marcas uniformes, como si hubieran sido cortadas siguiendo un patrón preciso. El problema es que nadie sabe quién construyó las grutas ni cómo lograron remover semejante cantidad de piedra hace más de 2000 años. Cada cámara tiene columnas perfectamente distribuidas para sostener techos enormes. Algunas alcanzan alturas impresionantes, y aún así, no existen registros históricos describiendo su construcción. Nada. Una obra colosal realizada en silencio y luego abandonada bajo tierra. Los arqueólogos calcularon que remover toda la roca habría requerido un esfuerzo descomunal, incluso para una civilización avanzada. Pero no encontraron herramientas, restos humanos ni señales claras sobre el propósito del lugar. Tampoco hallaron inscripciones explicando quién estuvo allí. Entonces comenzaron las teorías. Algunos creen que las grutas fueron refugios secretos preparados para una guerra antigua. Otros piensan que funcionaban como centros ceremoniales relacionados con conocimientos astronómicos perdidos. También existe una teoría más inquietante, que las cavernas no fueron hechas para vivir, sino para ocultar algo, porque ciertas zonas muestran una precisión geométrica extraña. Las paredes poseen líneas paralelas grabadas de manera uniforme, como si cada superficie hubiera sido trabajada siguiendo instrucciones exactas. Algunos ingenieros modernos admitieron que replicar algo similar sin maquinaria sería extremadamente difícil, y otra vez aparece el mismo patrón. Civilizaciones antiguas construyendo enormes espacios bajo tierra sin dejar explicaciones claras. Lugares ocultos del sol, lugares diseñados para sobrevivir durante siglos, lugares que parecen esperar,
Quizás por eso tantas culturas hablaban del inframundo no como un lugar de muerte, sino como un reino real conectado con la superficie. Los mayas, los egipcios, los griegos y muchas otras civilizaciones compartían historias sobre entradas ocultas hacia mundos subterráneos donde existían conocimientos prohibidos, criaturas extrañas o dioses antiguos. Tal vez eran simples mitos nacidos del miedo a la oscuridad. O tal vez aquellos relatos comenzaron porque alguien realmente descendió demasiado profundo. Y hay un último detalle que vuelve todo todavía más inquietante. En casi todos estos lugares, las personas describen la misma sensación al bajar. No importa si están en Turquía, Malta o México. Hablan de presión en el pecho, ansiedad repentina y la extraña impresión de que el sitio continúa vivo. Algunos científicos creen que ciertas frecuencias de sonido generadas bajo tierra afectan el cerebro humano. Otros dicen que es sugestión, pero cuando exploradores separados por océanos cuentan exactamente las mismas experiencias, resulta difícil ignorarlo. Porque quizá el verdadero misterio no sea quién construyó estos lugares. Quizá la pregunta correcta sea por qué tantas civilizaciones decidieron esconder sus secretos lejos de la luz, enterrándolos donde casi nadie pudiera encontrarlos. Y si todos ellos intentaban advertirnos de algo, entonces tal vez todavía no hemos llegado al nivel más profundo. Puede que las respuestas más peligrosas de la humanidad nunca hayan estado en el espacio, sino debajo del suelo que pisamos cada día, esperando a alguien demasiado curioso para detenerse antes de abrir la última puerta sellada del mundo.